Muy buenas tardes a todos. Soy Anaïs Brocheriu de la empresa Tesignor. Por los que no me conocen, soy responsable de marketing y comunicación y por otra parte llevo también la parte de detección y prevención de tormentas y rayos en Tesignor. Y hoy pues tenemos a Sara La Blanca con nosotros de Naturgy. Hola, buenas tardes. Entonces, pues vamos a intentar hacer una sesión un poco básica en cuanto a lo que son las tormentas y los rayos, pero sobre todo yo creo que lo más interesante va a ser la parte de la tecnología y también la parte del caso práctico de Naturgy, ¿no? Que llevan ya mucho tiempo utilizando nuestros servicios y lo tiene implantado en su empresa y en su día a día, así que va a ser, yo creo, una información muy importante para vosotros. Vale, pues vamos a empezar entonces ya directamente, si se unen poco a poco ya les iremos aceptando. Y eso, entonces como comentaba, pues yo soy Anaïs Brocheriu de la empresa Tesignor y en este webinar pues vamos a organizarlo de forma sencilla con una pequeña introducción que nos ha grabado Carlos Mangado, perdón, que era meteorólogo y ahora pues tiene su empresa y organiza eventos, así que está en una OTD que ha organizado aquí en Navarra, la verdad que un evento muy interesante y pues seguiré yo para explicar un poco las tecnologías que existen en el mercado hoy en día para poder detectar las tormentas y los rayos. Y luego pues tendremos la parte de Sara La Blanca, ¿no? Donde nos explicará un poco más cómo se está utilizando en su empresa estos datos, a qué niveles que les permiten hacer, cómo ha cambiado un poco su vida a nivel preventivo y productivo, ¿no? Y para terminar, pues ya os dejaremos participar también. Entonces, si queréis poco a poco, podéis poner en el chat preguntas, ¿vale? Si tenemos mucho tiempo para terminar, contestaremos a todas estas preguntas. Y si no, pues ya mandaremos correo con las respuestas también a las preguntas, ¿vale? Entonces, pues no dudéis en meteros por ahí y ya haremos. Así que, bueno, para presentar rápidamente que nuestra empresa, bueno, Tesignor es una empresa especializada en prevención de riesgos laborales, ¿vale? Desde el 2002. Pues tenemos el 80% de nuestros clientes en el sector energético, ¿no? Más que nada en el sector de las energías renovables. Y, y entonces, pues tenemos un abanico muy amplio de soluciones en cuanto a la prevención y la seguridad, pero en 2015 ya teníamos ganas también de integrar unos servicios en relación con las tormentas y los rayos, ya que era un problema bastante importante en el sector, ¿no? Entonces, hemos buscado un poco las soluciones que nos permitía el mercado y hemos comprobado, perdón, los servicios de una empresa francesa que se llama Meteogas, que está situada en Pau. Y la verdad que en relación con la calidad que nosotros estamos aportando a nuestros clientes con los otros servicios que estamos dando, pues es el que más se acercaba a lo que nos hacía falta, ¿no? Entonces, distribuimos sus servicios desde el 2015 y nada, estamos muy contentos con ellos. Bueno, quería presentar también Naturgy, que seguramente lo hará mejor Sara un poco más tarde, pero por los que no conocen y no sé cómo podría ser, Naturgy pues es un grupo multinacional, ¿no? De generación de electricidad a nivel internacional y bueno, es la tercera distribuidora de gas y electricidad en España y cuentan ya con casi más de 20 millones de clientes, así que enhorabuena. y, y, nada, ya nos explicará un poco más luego Sara. Vale. Vamos a empezar, como os decía, aunque no ha podido estar, Carlos Mangado nos ha preparado un poco un vídeo de introducción sobre las tormentas, cómo se forman y algunos conceptos básicos, ¿vale? Es un vídeo pequeño de 4 minutos y ha intentado pues utilizarlo un poco
el mapa antiguo, ¿no? Que se utilizaba antaño en España, y la verdad que pues esperemos que os guste, pero eso, para entender un poco el concepto básico y ya luego seguimos. Decía Mariano Medina, el primer hombre del tiempo, el primer meteorólogo que interpretó un mapa de meteorología en televisión española y que era capaz de aglutinar a 20 millones de personas en el informativo de televisión española, que el tiempo había que popularizarlo. Y eso es lo que él hizo a través de un libro maravilloso hace 64 años que se llamaba así, precisamente El tiempo es noticia. Bueno, Anaïs, desde Signor, ha tenido a bien invitarme por estas conversaciones que a veces surgen a hacer algo que tan de moda hasta ahora, que es recuperar desde el punto de vista vintage imágenes, a introducir un poquito el talk show que vais a tener a lo largo de la tarde y donde evidentemente vais a hablar de temas absolutamente técnicos, ¿no? Este es un mapa del tiempo antiguo de los que interpretaba precisamente el grandísimo Mariano Medina, ¿no? Donde se pueden ver perfectamente la B de borrascas, las as de anticiclones aquí entre Sicilia e Italia, donde se puede ver un frente, en este caso frío y caliente, y un frente frío bajando el norte. No me gustaría verme en esta situación el día que esto ocurrió, y parecía oportuno, dado, insisto, que luego vais a hablar de muchos tecnicismos, de lo que son tormentas, de lo que son borrascas, de lo que son rayos, de lo que son truenos, pues hacer como Mariano Medina hacía en su día en televisión, enseñar a la gente que estaba en nuestra casa, a nuestros padres y a nuestros abuelos, desde el punto de vista popular, qué es precisamente todo eso. Bueno, pues una tormenta, según decía Mariano, es un fenómeno que se produce por el choque de dos o más masas de aire que tienen diferentes temperaturas. Frente frío, frente cálido e incluso aquí frío, ¿no? Este contraste térmico hace que la atmósfera sea inestable, pues causando vientos, lluvias, relámpagos, rayos, truenos y a veces también granizo, más peligroso si cabe, ¿no? Su ciclo de actividad presenta una fase inicial en el que se forma la tormenta, una intermedia de madurez y otra ya de decaimiento, y todo ello con una duración media de aproximadamente 1 hora, 2 horas. Cuando converge en un sistema de baja presión con una baja temperatura, lo tenemos aquí, con uno de alta presión y de temperatura alta, el que tenemos aquí entre Sicilia e Italia, se originan movimientos ascendentes y descendentes que producen los efectos pues, que a unos nos gustan tanto y a otros pues, les dan tanto miedo, fundamentalmente las descargas eléctricas. Estas aparecen cuando la tensión de ruptura del aire hace que se produzcan pues, los rayos. A partir de aquí, las condiciones que son pues, más adecuadas, o cuando esas condiciones son más adecuadas, se puede generar el relámpago y posteriormente el trueno. Es decir, es todo un ciclo. ¿Qué es un rayo? Es una descarga eléctrica que se produce durante una tormenta y que generalmente llega a tocar la Tierra. Esa imagen que vemos que llega a la Tierra y que en algunos casos es peligrosa y llega incluso a causar accidentes y muertes. ¿Qué es un trueno? Trueno es justamente el sonido, un sonido muy fuerte que se escucha durante una tormenta eléctrica y que aparece después del relámpago o del rayo. Y un relámpago es el resplandor que se genera en las nubes como consecuencia de una descarga eléctrica, es muy breve, brillante, instantáneo y a diferencia del rayo no toca el suelo. El ciclo, por lo tanto, de una tormenta es rayo, relámpago y trueno. Así era como Mariano Medina explicaba, insisto, a nuestros abuelos y a nuestros padres, un mapa del tiempo. Ahora, lógicamente, todo es mucho más perfecto desde el punto de vista tecnológico y estas cosas pues han pasado a mejor vida. Pero bueno, insisto, me parecía interesante desde el punto de vista vintage, dado que ahora vais a entrar en tecnicismos en este talk show, pues hacer unos minutitos vintage, perdonadme el atrevimiento como introductor de alguna manera de esta jornada, y le agradezco mucho a Anaïs que me haya invitado. Muchísimas gracias. Anaïs, la parte tecnológica es para ti. Bueno, pues muchas gracias a Carlos, aunque no esté aquí de verdad, pero era bastante interesante, yo creo, porque a veces es que hablamos de las tormentas y los rayos y no sabemos de dónde vienen, ¿no? Pero eso, muchas gracias a él y pues nada, yo quería completar igual un poco también su información porque estamos hablando efectivamente lo que decía él, ¿no? Los impactos de rayos, pero los impactos de rayos hay distintos tipos también de impactos de rayos. Tenemos los impactos de rayos que se producen intranubes, que son dentro de las mismas nubes, no caen hasta el suelo.
Luego tenemos también como dos otros tipos, que son los impactos de rayos nube-tierra y los impactos de rayos que salen desde la propia Tierra para ir hacia las nubes, que son los impactos ascendentes. Entonces, bastante interesante también saber que esto existe también, ¿no? Entonces, bueno, yo os quería comentar también un poco las principales tecnologías que existen ahora mismo en el mercado, sin hablar de tecnologías que no sirven para nada a nivel de prevención o de producción, de mejora de la producción, porque como las imágenes satélites o aplicaciones gratuitas, pues estas cosas no las vamos a abordar aquí, obviamente, porque no es nada interesante para el tema de prevención, ¿vale? Entonces vamos a empezar un poquito con las tres tecnologías que nosotros hemos decidido comentaros hoy. El primero realmente son los molinos de campo, ¿no? Esto mide realmente el campo electroestático y tiene unas ventajas en cuanto a las zonas tropicales, donde realmente tiene una reactividad bastante interesante, ¿no? También detecta unos fenómenos convectivos, que es bastante importante también, pero luego tiene también algunos inconvenientes, ¿no? El radio, por ejemplo, de acción es bastante limitado, sería como alrededor de unos 20 kilómetros, ¿vale? Con lo cual, pues igual en algunos sitios o lugares de trabajo es un poco más complicado, ¿no? La fiabilidad de detección y el preaviso en algunos casos puede ser bastante bajo. Hay también errores de detección y el coste de adquisición pues es bastante importante, ¿no? Además hay que añadirle el mantenimiento y otra cosa que no se comenta pues a veces es la parte de calibración, donde tiene que estar bien calibrado para que funcione correctamente, ¿no? Entonces, este realmente es el primer dispositivo, ¿vale? Los molinos de campo. Luego existen también detectores locales, que son como pequeñas máquinas que lo que van a hacer es medir el campo electromagnético. Había que poner una ventaja, porque si no parece que nosotros estamos intentando decir que no hay ninguna ventaja, pero lo único es el precio bajo, aunque realmente repito que a nivel preventivo es que esto no vale para muchas cosas. Es decir, que el ámbito de acción está bastante limitado. Luego también emite muchas falsas alarmas. Entonces, una persona que esté trabajando, por ejemplo, que ahora estamos con el sector eólico, pues arriba de un molino, o que esté haciendo, pues, sino en las líneas unos trabajos y recibe cada 2 por 3 unas falsas alarmas, no es nada operativo, la verdad. Así que, y un trabajador debería de estar a lo suyo, ¿no? Pero tiene muchas alarmas falsas. Y luego no existe la estimación de proximidad entre donde se encuentra la tormenta o los rayos que están cayendo y el lugar de trabajo, que es otra cosa que faltaría un poco a nivel preventivo, ¿no? Luego existen también redes de sensores, ¿no? O redes que estén realmente midiendo el campo electromagnético, ¿vale? Con esto, y es lo que hemos elegido, por ejemplo, nosotros, pero hay la posibilidad de tener la probabilidad, como tenemos la posibilidad de tener resultados de la detección de unas tormentas bastante elevados, probado además, en este caso, por la Organización Mundial de la Meteorología, y ahí pues salían los datos, así que es bastante interesante. También es bastante importante que según el centro de trabajo, pues la propia empresa pues, pueda tener un preaviso adaptado a su sitio o su lugar de trabajo, ¿vale? Entonces, esto es una buena cosa también que tienen las redes. Y luego, pues el rendimiento, que ha sido bastante también demostrado con los estudios que se hayan realizado,
Y lo bueno es que, bueno, las propias, los que detienen redes, pues al final tienen ellos como la carga de instalar y mantener sus sensores. Entonces, para nosotros realmente no nos afecta, ¿no? Es decir, que no nos afecta. En inconvenientes, realmente, pues he puesto realmente la parte del rendimiento inferior en caso de tormentas overhead, donde sería realmente sería cuando la tormenta empiece encima de nosotros, ¿no? Pero este caso es un caso que no suele ocurrir mucho. Aquí, por ejemplo, por aquí, pues sería menos de 1%, pero sí que en América Latina igual puede pasar un poco más, pero es muy raro. Entonces, estas son un poco las tecnologías que tenemos, digo, que quería comentaros y nosotros pues hemos decidido ir a por una red de sensores porque realmente era bastante interesante, ¿no? de poder utilizar estos datos, una base de datos bastante amplia de históricos de datos de rayos y todo esto, y sobre todo tener la seguridad y demostración de que se está manteniendo esta red es bastante importante para nosotros porque, como decía antes, por lo que concierne la prevención o también, ya nos comentará Sara luego, pero para la optimización de las actividades de nuestros clientes era muy importante tener unos datos de calidad, ¿vale? Y a bajo coste porque todo el mundo quiere tenerlo todo bonito y barato, ¿no? Entonces, pues eso para explicaros un poquitín este apartado. Quería hacer también un poco no sé si la conocéis, pero un poco un update en cuanto a la norma IS 62793, que se actualizó y se publicó en septiembre del 2020, donde no voy a hacer un resumen de las 300 páginas que contiene esta norma, sino realmente centrarme en tres puntos, perdón, donde yo creo que puede ser interesante también tener esta información, ¿no? El primer punto sería que se abandona el tema de la clasificación, ¿no? Antes la norma decía, pues, para que el mejor sistema es el que es capaz de decir que va a llegar una tormenta, ya, pero igual no tampoco es muy seguro como información, ¿no? Entonces todo el mundo se proclamaba un poco como capaz y de nivel X, entonces esto ya se va a abandonar. Luego había la posibilidad también como la obligación de, ahora, a partir de ahora, la obligación de poner en marcha unas pruebas y unos ensayos. Esto es bastante importante porque gracias a esto se va a reforzar lo que es el rendimiento de estos dispositivos. Es decir, tienen que hacer unos test de anticorrosión, anti-UVA, de choques mecánicos y más cosas también. Entonces, no es obligatorio hoy en día, por ejemplo, instalar con esta norma dispositivos en sus centros de trabajo, pero sí que al día de mañana, si realmente se instala algo en su centro de trabajo y que hay un control por lo que sea, o si alguien ha tenido un accidente y resulta que hay un control también para esto y se ve que no se ha mantenido el dispositivo correctamente, pues podría haber problemas. ¿El problema quién lo va a tener? Pues no lo va a tener el fabricante, lo va a tener la propiedad, porque es el que tiene la obligación de mantener estos dispositivos. Vale, esto el segundo punto. Luego también otra cosa bastante importante es el hecho de poder demostrar realmente la eficacia de su dispositivo, ¿no? Por ejemplo, la tasa de éxito, es decir, poder demostrar que, por ejemplo, de 10 episodios tormentosos, en cuántas ocasiones el dispositivo ha sido capaz de alertar al cliente. Esto primero. La tasa de fallo también. ¿En cuántas ocasiones se ha equivocado el dispositivo?
es realmente otro dato bastante importante. Luego, la probabilidad de detección ante una situación tormentosa en el lugar de trabajo, ¿vale? Esto es otra cosa. Luego también se tendrá que poder demostrar la probabilidad de detección con un preaviso superior al preaviso pedido por el propio cliente. Esto es otra cosa bastante importante, ¿vale? No os voy a hacer la apología de la norma en sí, pero realmente yo creo que era bastante importante e interesante saber un poco por dónde va a ir ahora mismo esta norma y por las empresas que las están aplicando o quieren aplicarla, pues tener en cuenta también estas novedades, ¿no? Así que esto es un poco pues, la parte de las tecnologías y un puntito también sobre la norma. Y ahora pues quería también pues, pasar la palabra a mi compañera Sara La Blanca para que os pueda comentar un poco. Ellos desde hace ya un poco más de 4 años que están utilizando nuestros servicios, cómo lo están aplicando internamente, a qué niveles, qué les están aportando y eso. Entonces, Sara, ahora todo tuyo. Hola, buenas tardes. Buenos días, que creo que por alguno pues, es por la mañana. Muchas gracias, Anaís, por invitarme. Lo primero, a ti y a Textino, la verdad, y a Meteorlate, que hace mucho que hablamos, pero es verdad que ahora con esto de la pandemia hablamos un poquito menos. Sí. Nada, como... A ver, que no sé por qué no me va. A ver. Ahora, ¿me veis, no? Sí. Sí. Vale, como ha contado Anaís, trabajo en la empresa Naturgy, aunque muchos de vosotros sabréis quiénes somos. He hecho un pequeño resumen, pues para los que no... A ver, me da un poquito mal este. Vale, estamos en 20 países a nivel mundial. Tenemos unos 11.847 empleados y unos 19 millones de clientes. Antes ha dicho 20, más o menos. Yo creo que la última data eran 19 millones largos, pero bueno, lo último que conocíamos son 19 millones. Y somos una tercera eléctrica española, tanto eléctrica como distribuidora de gas. Estamos en España, sobre todo, yo llevo la parte tanto de medida fiscal como desarrollo de modelos meteorológicos de renovables en España, y donde estamos es prácticamente en todo el país, y tenemos 1.700 megavatios de eólica, 250 de fotovoltaica, 110 de mini hidráulica y 60 de cogeneradoras. Ahora mismo seguimos construyendo. En estos momentos estamos construyendo un parque en Canarias, 2 en Cataluña y, si no me falla la memoria, creo que hay otro en Extremadura para este año. Y el año que viene creo que hay como mucho más, y además estamos empezando a ser como mucho más internacionales. En el caso de renovables para Naturgy, la inversión en renovables es el futuro y por lo tanto es una de las apuestas que está haciendo la empresa ahora mismo. Os cuento qué necesidades, con las necesidades que partíamos sobre todo de la parte de modelos meteorológicos y de la parte de explotación, que es justo el área donde yo trabajo. Entonces, las necesidades que teníamos eran una mayor seguridad en el trabajo, lo que estamos buscando, ¿vale? Que tener una mayor seguridad en el trabajo para nuestros empleados y para nosotros mismos, una posible anticipación a los hechos meteorológicos y los factores que no estábamos controlando, seguimiento desde el centro de control, que es un 24/7 en tiempo real, una mejora en el trabajo en campo, una mejora en los mantenimientos preventivos y también en un sistema de reporting de seguros. En el caso el sumo era conseguir la máxima seguridad, porque para eso la empresa está invirtiendo muchísima cantidad de dinero y empleados para tener como máxima prioridad la seguridad en el trabajo, sobre todo ahora que tenemos muchísimas más obras y por tanto el riesgo es un poquito mayor. Nos pusimos, la verdad, no sé, como hace unos años, nos encontramos a Texignol y a Meteorlate y nos pusimos en contacto con ellos y nos propusieron la siguiente solución, que es la que nosotros estamos utilizando.
nos permite, la solución que tenemos es la solución de detección de rayos y tormentas. Entonces, esto nos permite la anticipación en campo, nos permite programar los mantenimientos con grúas y también los trabajos en construcción de grúas, porque tener una grúa parada supone alrededor de unos 4.000, entre 3.000 y 4.000 euros diarios. Nos permite tomar decisiones de manera mucho más ágil y con un criterio determinado. Y además nos permite anticiparnos a posibles accidentes o incidentes, ya que cuando llega una tormenta de riesgo eléctrico somos capaces de evacuar el parque o las instalaciones eléctricas con mayor rapidez. En la parte de tiempo real, el despacho de control está viendo permanentemente el detector de rayos y, por tanto, si una tormenta se acerca, es capaz de llamar a campo y evacuar la subestación eléctrica en caso de tormenta. Esto nos ha permitido pues, bajar a la gente de parques eólicos que están en sitios un poquito más alejados a tiempo. Y permite parar las máquinas si esto fuese necesario. Si realmente se detecta que la tormenta puede dañar las palas de los aerogeneradores, nos permite pararlas. Y al final es menos coste. Y además tenemos un servicio, lo utilizamos también con lo que nosotros llamamos servicio post-tormenta, en el que se hacen estudios de daños en equipos y aparamenta. Sobre todo en la aparamenta es fácil que se dañe con los rayos, entonces se estudia qué ha pasado y cómo se puede evitar. Se implementan mejoras en los modelos de programación de paradas, de manera que la detección de rayos nos permite programar las paradas de manera más adecuada y eficiente, y también la información para seguros. Como decíamos anteriormente, la seguridad en el trabajo es fundamental para Naturgy y sobre todo vamos alrededor de este lema. Y yo creo que hasta aquí. Si tenéis alguna pregunta, no sé si me quedaban ahí un poquito así más cosas, que a lo mejor he ido un poco rápido, ¿eh? Nada, tranquila, ya no pasa nada. No, me parece bien que igual sí, si hay personas que tienen preguntas en relación con la aplicación de los servicios en las distintas fases que has comentado ahora, pues igual sería interesante pues que las pongan en el chat, por ejemplo, y así que vayamos dando respuesta, ya que te tenemos y es una suerte tenerte, pues aprovechar y saber cómo, no sé, aumentar un poco conocimiento, que tenemos también unos nuevos compañeros en América Latina y partan de cero, un poco como otras empresas, ¿no? O vosotros también al principio del todo, porque era un conocimiento, pero no había nada como para gestionar, pues ellos necesitan también un poco saber cómo integrar todo esto dentro de su empresa, ¿no? Entonces, pues no sé si tenéis preguntas. Voy a abrir el chat. Vale. Vale, pues vamos a ver. Vale, a ver, tenemos una pregunta de Mark que nos pregunta, ¿los datos de rayos permiten identificar la eólica tocada por un rayo? Sí, cuando toca las palas, o sea, cuando un rayo toca las palas, la pala sufre lo que llamamos, aquí depende del grado, a veces es un pelito o a veces se daña de verdad e incluso a veces se quema. Entonces, cuando bajas la pala, sí que sabes si es por rayo o no. Entonces, lo que nos permite es, si ha habido tormenta eléctrica muy cerca, es directamente asociado al rayo. Entonces, realmente cuando una tormenta está muy cerca y tiene mucha electricidad, viene con mucho rayo, sí que se separan palas. No. Y eso... Y eso es mucho coste. Sí. Y es al más final, coste que pararlo, ¿no? Sí, bastante. Al final, y todo el trámite que lleva detrás y todo lo que tenéis que hacer. Y la máquina parada durante mucho tiempo,
Al final es más complicado. Entonces, sí que es verdad que sí que lo utilizamos mucho, sobre todo la gente que está en tiempo real, que está en el despacho, sí que cuando ve un peligro, para máquina. Vale, vale, perfecto. No sé si respondo, pero si no, que me pregunte más, ¿eh? Pues ya nos dirá Marc si ha contestado correctamente Sara, si era la respuesta que está esperando. Y vale, ahora tenemos también una pregunta de Silvia que nos pregunta ¿con qué margen de tiempo nos permite la herramienta conocer que la tormenta se acerca? A ver, nosotros lo que tenemos es como la nube de detección de tormenta, entonces realmente vemos como a 30 kilómetros cómo se va acercando. Entonces, tú ves en el mapa como una nube como que se va acercando hacia tu parque. Entonces, realmente es súper visual. Parece que te estoy vendiendo, pero que no, que luego utilizamos mucho. No, es como súper visual porque sí que ves que se acerca. Entonces, yo creo que hemos llegado a apurarlo para poder terminar trabajos. Entonces, sí que se apura hasta nivel de seguridad, ¿vale? Y yo creo que como una media hora, 40 minutos antes, solemos de bajar a la gente. Pero es verdad que lo vemos como a 30 kilómetros. Entonces, realmente no es algo que veamos que no hayamos visto en una web o en El Hombre del Tiempo, por decirlo de una manera así un poquito más llana, que va a haber tormenta, sino que vamos viendo cómo evoluciona la tormenta en tiempo real. Entonces sí que nos permite ir ajustándolo, porque a veces la tormenta se desvía y entonces no llega a tu zona, y entonces eso nos permite ir ajustándolo un poquito más. Claro, claro, claro. Eso, perfecto. Y vale, esperemos que hemos contestado, Silvia, también a tu pregunta. A ver, tenemos también a Marca que dice, que nos contesta, gracias por contestar a mi pregunta anterior. ¿Se pudo comprobar la eficacia de parar las palas durante una tormenta? Ah, bueno, entiendo los molinos, ¿no? Más que nada. A ver, parar las máquinas es ya el caso extremo, o sea, tiene que haber mucho rayo, ¿vale? La eficacia es que no te cargas las palas, o sea, Claro. ¿realmente lo puedo comprobar 100%? Pues no 100% porque nunca voy a saber si la tormenta hubiese dado o no a mi aero, porque no tiene la precisión del punto, o sea, podría haber el punto donde cae, pero al estar girando la pala, si está girando, podría caer en medio de las dos palas, ¿no? Aunque me marque el punto, sería muy difícil calibrar si le va a dar una pala o no. Pero por seguridad, si están cayendo muy cerca de los aeros, en alguna ocasión se han parado. Claro, entonces serían como realmente Sí, tormentas muy extensas donde definéis un umbral igual o donde se ve realmente porque es visual, entonces veis todos los impactos de rayos y decís ya paramos, ¿no? o sea, las máquinas tienen para rayos, ¿no? Pero bueno, se intenta que no den a las palas, ¿no? Claro. Hay una tormenta muy, muy gorda, o sea, son casos muy excepcionales, pero cuando las hay, nos permite decidir si se puede parar o no. Vale, perfecto. Vale, pues esperemos haber contestado. Entran muchísimas preguntas. Ahora mismo tenemos una pregunta también de Leandro. Una pregunta, ¿puede repetir la parte de cambiar las 3 palas por impacto de rayo? Vale, porque antes has dicho que a Bueno, veces... yo no soy, o sea, soy técnico como tal, ¿no? Pero por ingeniero, ¿eh? O sea, cuando las palas se tienen que calibrar y a veces cuando bajas una, no es tan fácil como colocar una nueva, porque tienen que tener el mismo peso, tienen que estar equilibradas. Entonces, en algunas ocasiones ha tocado cambiar las tres, no solo una. Claro, claro. Entonces, las tienes que equilibrar y eso es como un proceso un poquito más largo. Yo no soy especialista en esto, ¿eh? O sea, hablo de pues porque nos ha pasado y sé que se han cambiado las tres. Vale, Creo que perfecto. ahí si tiene muchas dudas, pregunta a compañeros, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí me No, pillan. no, yo creo que es interesante. De todas maneras, por esto, por respetar un poco los tiempos que habíamos hablado, de todas maneras intentaremos mandar a todo el mundo un correo donde retomaremos también todas las preguntas y así mandaremos las respuestas a todos y con información un poco más específica, ¿no? Vale, No es sí, mi campo, ¿eh? Lo que pasa que sí que lo conozco porque al final estuve muchos años en tiempo real y ahora pues sí que sé que se cambian a veces las tres patas. sí, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Tenemos también una pregunta, vale, de Rubén.
que nos dice cuál es la eficacia de detección del sistema. Vale, en este caso yo creo que me tocaría a mí. Más crítico. Pero bueno, los sensores, bueno, la tecnología que utiliza Meteorage y los servicios que proporcionamos realmente están basados en una eficacia de detección superior al 95% y, bueno, 98%, perdón, y también, bueno, esto aparte de lo que es la eficacia de detección, digo, porque está bien saber cuántos realmente impactos de rayos somos capaces de poder detectar, ¿no? Pero la precisión también de localización es bastante importante, es decir, interesante en el sentido de que estamos a menos de 100 metros, que entiendo que eso a vosotros os ayuda bastante, ¿no? Tener una precisión. En cuanto al mantenimiento, no sé cómo lo gestionáis con los servicios desde todos estos años. ¿Has notado realmente que hay los datos que anunciamos son reales? A ver, lo que conseguimos es ver cómo, sobre todo cómo se acerca y de cara a el mantenimiento con grúas, que quizás es lo más costoso, ¿eh? Para nosotros es una de las cosas más costosas, sí que tiene una tasa de acierto mucho mayor que nosotros usamos, o sea, en modelos meteorológicos usamos como 2 modelos seguros más luego pues protección de rayos y luego como otros 3 más, ¿vale? Y entonces sí que todo el conjunto nos hace ver que esa parte de tormenta, cómo se acerca y cómo gestionar ese mantenimiento de cara a que sea más óptimo. Que a veces falla, pues sí, pues como falla todo, pero es verdad que estamos consiguiendo ser mucho más óptimos. Si me preguntas si lo puedo monetizar, pues ahora mismo así de memoria no lo sé. Ya. Pero sí que es verdad que se utiliza y la gente de 24/7 la utiliza constantemente y la gente de mantenimiento también. Es más, lo tienen en los móviles, o sea, el Claro. supervisor de parque lo tiene en su propio móvil, el sistema. Entonces lo ve desde el móvil y está constantemente mirando si Ahí. hay riesgo de tormenta, o sea, si me refiero si hace un día súper soleado y sabemos que no, pero si puede haber riesgo de tormenta, sí que lo tiene, o sea, y lo tiene el supervisor de parque o de la instalación en el propio móvil. Con lo Vale, cual es capaz de tomar una decisión in situ. vale, Se perfecto. toma ahí. Sí, sí, sí. Sí, también conozco, bueno, tenemos otro cliente que lo que nos decía él es que realmente al final, por tener esta información, lo que estaban intentando hacer era reducir también los tiempos bueno, la previsión de mantenimiento, es decir, no vas a revisar un molino cada día. Entonces, los mantenimientos que iban a hacer, pues igual tenían una previsión dentro de, te digo una tontería, pero igual dentro de 2 o 3 meses, y al final, por saber que había una tormenta al día anterior, pues iban a mandar a gente por si acaso a comprobar, por si había impactos realmente en el parque, cerca de las máquinas, pues iban a mandar a gente, pues comprobar esta máquina por si acaso, ¿no? Y así lo que hacían con esto era evitar que una avería, como decías antes, en las paras, que es el problema más importante que hay hoy en día con las tormentas y bueno, la caída de rayos, pues en vez de tener una pequeña avería que al principio, te digo, igual está así, pero a lo largo del tiempo, hasta la próxima operación de mantenimiento que tienen, pues ya es como una pala destrozada o por lo que entonces sí que es bastante valiosa como información. Muchas preguntas. Pues eso, esperemos que hemos contestado a tu pregunta. Seguimos. Vale, Gustavo nos dice, ¿estos sistemas de detección de rayos se utilizan solo en la fase de operación de los parques o se han llegado a utilizar durante la fase inicial para evitar alguna localización más proclive a sufrir tormentas y rayos? Nosotros en la fase, a ver, en la fase lo que llamamos de licitación, que es cuando se eligen los terrenos o el punto de conexión a red, ahí nosotros es verdad que yo creo que casi no se utiliza. Ahora se está empezando a utilizar. Cuando sí se utiliza es cuando ya estamos en la obra.
Una vez que estamos empezando a construir, en la obra es importante. Cuento un caso así de hace año y medio. Estamos construyendo un parque en Navarra, se retrasa la obra porque es lo normal, llegamos a octubre y empieza a llover. Pero a llover día, 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 tormenta, tormenta, tormenta. Y entonces la pista de subida por donde subían los camiones con las palas era de arcilla y eso era una pista de patinaje. Entonces, tener la grúa parada ahí durante 2 semanas era carísimo. ¿Qué nos permite la herramienta? Ver que ahí va a haber, o sea, que esas tormentas se van acercando y que hay una tras otra, y entonces nos permitió mover un poquito esa planificación. Vale, vale. Que quizás no es 100%, porque algún día pues, nos pasó, pero bueno, que por lo menos pudimos ver cuántas tormentas había y que cuando hay rayos no se puede trabajar. Claro, claro. Vale, Seguro. perfecto. Pues espero que hemos contestado a esta pregunta. Bueno, igual vamos a ir ahora dando las últimas. Bueno, última pregunta, y de todas maneras no os preocupéis que luego ya os mandaremos un correo a todos con todas las respuestas y así más fácil para gestionar todo. Pero la última, vale, vamos con Carlos. Nos pregunta, ¿la distancia de 30 kilómetros que ha comentado Sara se refiere a las nubes o al rayo? Casi tú eres mejor que yo. Yo creo que es al rayo, pero que va acercándose. Y lo que yo creo que se ven como los rayos. O sea, yo lo hago por la visualización, ¿eh? O sea, yo no soy experta en esto, aquí la experta es Anaís, ¿no? Pero Sí. es verdad que nosotros tenemos lo que es la nube de tormenta, como yo la llamo Las nube de células tormenta, tormentosas, eso o es. la célula tormentosa, y entonces lo que se ve son como rayitos pintados, pum, donde van cayendo y cómo se va acercando. Sí. Esto empieza en 30 kilómetros, que es el círculo que nosotros tenemos marcados. Desconozco si se puede marcar más o menos. Sé que es nuestro máximo, que son 30 kilómetros a la redonda, y entonces es como un circulito que se va moviendo, ¿no? O sea, es lo que llamamos célula tormentosa. Nosotros vemos cómo caen los rayos, ¿no? Exacto, sí, al final es esto, dependiendo de las necesidades que tenga el cliente, al final se puede realmente tener una información hasta una hora realmente en cuanto a la previsión. Y cuando hablamos de la previsión no es decir igual, no sé qué, no, es ver realmente en el mapa dónde se encuentra las células tormentosas, que son como diferenciados visualmente en el mapa, y ahí donde tienen toda esta información. Así que esperemos que te hayamos contestado también, Carlos. Y nada, bueno, hay más preguntas de cobertura, de normativa y todo esto, pero bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Y mandaremos un correo a todos los que hayáis participado para poder dar pues la presentación y un poco más de información o lo que os haga falta. Y nada, si tenéis más preguntas, de todos modos, pues ya os mandaré el correo y toda la información con mis datos personales. Si tenéis peticiones específicas, pues no dudéis en contactar conmigo. Y muchas gracias, Sara, de nuevo por haber participado, la verdad. Muchas gracias también a nuestros proveedores de Meteogas, que ya sé que hay algunas personas conectadas hoy, y a seguir luchando contra las tormentas y los rayos. Muchas gracias a todos por haber participado también y nos vemos pronto. Gracias. Gracias, hasta luego.